El metal cruje bajo el peso de la prensa hidráulica y el olor a aceite quemado se mezcla con el sudor frío que baja por su espalda, mientras el gerente del banco le repite por tercera vez que no hay nada que hacer. Andrés mira sus manos manchadas de grasa negra, esas mismas manos que han reparado motores imposibles, y siente que por primera vez no sabe cómo arreglar lo que tiene delante. Si no firma ese papel ahora mismo, perderá el taller que le heredó su padre, pero si lo firma, sabe que estará vendiendo su libertad por los próximos 10 años. El ruido de la ciudad afuera parece un grito sordo y el reloj de la pared marca las 6 de la tarde con una lentitud que duele. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. El taller de Andrés no es un lugar moderno de esos con suelos de resina blanca y herramientas ordenadas por colores. Es un local de techos altos en una esquina de un barrio donde el asfalto siempre parece estar caliente. Hay piezas de motores colgadas como trofeos de batallas ganadas y un calendario de hace 2 años que nadie se ha molestado en quitar. Él siempre pensó que trabajar duro era la única clave. Si llegas primero, si te vas último, si no mientes al cliente, el dinero debería alcanzar. Pero la realidad de los números es mucho más cruel que la mecánica. Ese lunes empezó como cualquier otro. Andrés se levantó a las 5 de la mañana, se tomó un café amargo y caminó las 12 cuadras que lo separan de su negocio. Al llegar, vio el sobre debajo de la puerta. Era el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que había usado para comprar el escáner de diagnóstico el año pasado. Al abrirlo, el número que vio en la parte inferior lo dejó sin aire. Había pagado más de $500 en los últimos 3 meses, pero la deuda principal apenas había bajado 10. El interés era una bestia que se alimentaba de su esfuerzo nocturno. Mientras revisaba el papel, entró doña Elena con su coche viejo que siempre hacía un ruido extraño en la transmisión. Andrés la saludó con la amabilidad de siempre, aunque por dentro sintió que el mundo se le venía encima. Ella le explicó que no tenía mucho dinero, pero que necesitaba el auto para llevar a sus nietos al colegio. Andrés, ascendiendo, le dijo que lo revisaría y que no se preocupara por el precio. Esa era su debilidad. No sabía cobrar lo que valía su tiempo, porque sentía que todos en el barrio estaban tan rotos como él. A media mañana, el calor se volvió insoportable. Bajo el capó de un camión pequeño, Andrés forcejeaba con un perno oxidado. Sus nudillos chocaron contra el metal y empezaron a sangrar. No soltó un grito, solo se quedó ahí, con la frente apoyada en el radiador caliente, sintiendo el latido de su propia sangre en la mano. Se dio cuenta de que estaba cansada. No era un cansancio de sueño, era un cansancio del alma. Sentía que corría en una cinta de correr que cada vez iba más rápido mientras alguien le quitaba el aire. El sistema funciona de una forma muy silenciosa. No te asalta en una esquina con un arma, sino que te convence de que necesitas cosas que no puedes pagar para poder trabajar más. Andrés recordó cuando el agente del banco fue al taller a ofrecerle la línea de crédito. El hombre usaba una camisa impecable y olía a perfume caro. Le dijo que con ese dinero podría modernizarse, que los intereses eran mínimos y que sería una inversión para crecer. Andrés, que solo sabía de pistones y bielas, confió. Pensó que el banco era un socio, no un dueño. Esa tarde, después de la llamada del gerente, Andrés se sentó en un banco de madera lleno de astillas. Sacó un cuaderno viejo y empezó a anotar sus gastos. Renta del local, electricidad, repuestos, el préstamo del escáner, la tarjeta personal, el préstamo pequeño que pidió para pagar la operación de su madre. Cuando sumó todo, se dio cuenta de que trabajó 22 días al mes solo para pagarle a los bancos. Solo los últimos 4 días del mes eran para él, para su comida y para su vida. Estaba trabajando gratis casi todo el tiempo. La sensación de traición era profunda. No era una traición de otra persona, sino la sensación de que las reglas del juego estaban trucadas. Si él hacía todo bien, si cumplía con sus clientes, si arreglaba los fallos que otros no podían, ¿por qué seguía debiendo lo mismo que hace un año? Miró las luces de la calle encenderse. El hambre empezó a apretar, pero decidió no comprar la cena de siempre en el puesto de la esquina. Entró al taller, cerró la persiana metálica
y quedó a oscuras, escuchando el silencio de las máquinas. En la oscuridad, los recuerdos pesan más. Andrés pensó en su padre. El viejo siempre decía que un hombre que no debe nada es un hombre que puede mirar a cualquiera a los ojos. Andrés sintió que ya no podía mirar a nadie a los ojos. Cada vez que pasaba por delante del banco, sentía una punzada de vergüenza, como si fuera un criminal. Pero no había robado nada, simplemente había intentado progresar. Al día siguiente, un cliente nuevo llegó con un deportivo de alta gama. El tipo era joven, vestía ropa deportiva de marca y hablaba por teléfono sobre inversiones y dividendos mientras Andrés revisaba el motor. El joven ni siquiera lo miró a la cara. Solo le dijo que lo arreglaría rápido y que no importaba el costo. Andrés sintió una rabia sorda crecer en su pecho. Mientras trabajaba en ese motor perfecto, se dio cuenta de algo. Ese joven no sabía nada de esfuerzo físico, pero entendía las reglas del dinero. Él no pagaba intereses, él los cobraba. Esa misma tarde, Andrés recibió la visita de un viejo amigo de la infancia, Carlos. Carlos trabajaba en una oficina de seguros y siempre se quejaba de lo mismo. Se sentaron a tomar una cerveza barata al terminar la jornada. Andrés le contó lo que estaba pasando, con la voz baja, casi susurrando. Carlos soltó una carcajada amarga y le dijo que así era la vida, que todos eran iguales, que nadie era dueño de nada y que la única forma de sobrevivir era pedir otro préstamo para tapar el anterior. Andrés negó con la cabeza. Algo dentro de él se rompió cuando escuchó eso. La idea de vivir siempre escapando de un incendio usando más gasolina le parecía una locura. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, contando los agujeros en la pintura. Pensó en cerrar el taller. Pensó en buscar un empleo en una fábrica grande donde le pagarán un sueldo fijo y se olvidará de las facturas. Pero el taller era su identidad. Si perdía el taller, ¿quién era Andrés? El miércoles fue el peor día de todos. Un proveedor de repuestos llegó para cobrar una factura vencida. El hombre era un conocido de años, pero esta vez no hubo bromas ni charlas sobre fútbol. «Necesito el dinero hoy, Andrés, o no puedo bajarte más material», le dijo con frialdad. Andrés tuvo que sacar el poco efectivo que tenía guardado para la renta de su casa. Ver ese dinero irse de sus manos fue como ver su propia sangre correr por el desagüe. Se sintió pequeño. Se sintió derrotado por un sistema de números que no entendía. Se sentó en el suelo del taller, rodeado de chatarra y herramientas, y por primera vez en muchos años lloró. No fue un llanto escandaloso, sino unas lágrimas silenciosas que limpiaban canales en el hollín de su cara. Estaba en el fondo del pozo. No había más préstamos que pedir, no había más ahorros que usar. Estaba solo, frente a una deuda que crecía cada segundo, incluso mientras él dormía. Esa soledad es el valle de la muerte. Es ese momento donde la mayoría de la gente se rinde y acepta una vida de mediocridad y deuda eterna. Pero Andrés, mientras se limpiaba la cara con un trapo sucio, miró una llave inglesa que había sido de su abuelo. Era una herramienta vieja, pesada, de acero puro. No se doblaba, no se rompía. Había sobrevivido a 3 generaciones. Andrés pensó que él tenía que ser como esa llave, tenía que volverse duro, frío y funcional. Decidió que no iba a firmar el nuevo préstamo del banco. Si iba a caer, caería luchando, no entregándose. Pero para luchar, necesitaba un plan. No un plan de mecánica, sino un plan de guerra financiera. Empezó por lo más difícil: admitir que lo que estaba haciendo no funcionaba. Su talento como mecánico era innegable, pero su gestión del dinero era un desastre. Había estado mezclando la caja del taller con sus gastos personales, comprando herramientas que no necesitaba de inmediato y regalando su trabajo a gente que no lo valoraba. El jueves por la mañana, Andrés hizo algo que nunca había hecho. Puso un cartel en la puerta que decía que no se aceptaban más trabajos sin un adelanto del 50%. Los clientes habituales se sorprendieron. Algunos se quejaron, otros se fueron sin decir nada. Doña Elena volvió a preguntar por su auto y Andrés, con el corazón apretado, tuvo que decirle que el arreglo costaba $100
y que necesitaba la mitad por adelantado para comprar las piezas. Ella lo miró con tristeza y dijo que volvería cuando tuviera el dinero. Andrés sintió que un cuchillo le atravesaba el pecho, pero no pasó. Si seguía regalando su trabajo, el taller cerraría y ya no podría ayudar a nadie nunca más. Ese día, solo entraron 2 trabajos pequeños, pero por primera vez en meses, tuvo efectivo real en la caja al final del día. No era mucho, pero era suyo. No era dinero prestado, sin embargo, la presión del banco seguía ahí. El gerente lo llamó 2 veces. Las palabras eran educadas, pero el tono era amenazante. Le recordaron que el embargo era una posibilidad real si no se ponía al día con los intereses moratorios. Andrés se dio cuenta de que el sistema te atrapa mediante el miedo. El miedo a perder lo que tienes te hace aceptar condiciones que te aseguran perderlo más tarde. Decidió que ya no tenía miedo. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Perder el local? Ya lo estaba perdiendo poco a poco, cada mes que pagaba solo intereses. Perder la reputación. Su reputación no valía nada si no podía ni siquiera mantenerse a sí mismo. Esa noche, en lugar de irse a casa, Andrés se quedó en el taller estudiando el motor de un camión que llevaba meses parado en un rincón. Era un motor complejo, de esos que requieren una precisión milimétrica. Nadie en el barrio sabía arreglarlo. El dueño lo había dejado ahí porque no quería pagar lo que costaba la reparación en un concesionario oficial. Andrés se propuso arreglarlo esa misma semana. Sabía que si lograba que ese camión funcionara, el pago sería suficiente para cubrir la cuota más urgente del banco. Trabajó hasta las 3 de la mañana. Sus ojos ardían por la falta de sueño y el frío del suelo de cemento se le metía en los huesos. Cada vez que sentía que no podía más, recordaba la cara del tipo del banco y la sensación de la factura de los intereses en su mano. La rabia se convirtió en energía. No era una rabia destructiva, sino una rabia enfocada, como el fuego dentro de un cilindro. El viernes, el cansancio era una sombra pesada. Andrés se movía con lentitud, pero con una determinación que asustaba a sus ayudantes. No hubo bromas, no hubo descansos para el café. Solo el sonido de las herramientas y el goteo constante de un grifo que necesitaba un empaque nuevo. Al mediodía, el gerente del banco apareció en persona en el taller. Era un hombre bajo, de piel pálida, que parecía fuera de lugar entre tanto metal y grasa. «Andrés, no he recibido tu firma en el documento de reestructuración», dijo el gerente mientras se tapaba la nariz con un pañuelo. Andrés salió de debajo del camión, se limpió las manos en el overol y lo miró fijamente. «No voy a firmar nada», respondió con una voz que no reconoció como la suya. El gerente se sorprendió. «Pero Andrés, si no firmas, ejecutaremos la garantía el próximo mes. El taller pasará a ser propiedad del banco». Andrés dio un paso adelante. Sus manos estaban negras de grasa y su rostro tenía manchas de aceite, pero sus ojos brillaban con una claridad absoluta. «Entonces llévatelo», dijo con calma. «Pero llévatelo hoy mismo. No voy a trabajar un solo día más para que ustedes se queden con el sudor de mi frente. Si quieres el taller, aquí están las llaves. Pero te advierto una cosa. Estas paredes no valen nada sin mí dentro. Tú no sabes arreglar un motor. Tú no sabes atender a un cliente. Quédate con el cemento, que yo me quedo con mi conocimiento». El gerente quedó desnudo. No esperaba esa reacción. El sistema está diseñado para que la gente suplique, para que pida clemencia, no para que renuncie a lo que ama con esa frialdad. El hombre balbuceó algo sobre las consecuencias legales y se fue casi corriendo. Andrés se quedó parado en medio del taller, respirando agitado. Sabía que acababa de quemar los puentes. Ya no había vuelta atrás. Andrés tiene 37 años. Es medianamente moreno, pelo castaño, medianamente musculoso. Ese fin de semana fue el más largo de su vida. No abrió el taller el sábado. Se quedó en casa, en silencio. Desconectó el teléfono. Necesitaba pensar. Se dio cuenta de que el problema no era solo el banco, sino su propia mentalidad de esclavo. Había aceptado que la deuda era algo natural, como el clima. Se dio cuenta de que la única forma de vencer al sistema era volverse invisible para él. No más créditos,
no más tarjetas, no más deudas. Si no hay dinero para algo, no se compra. Punto. El lunes por la mañana, Andrés volvió al más alto. Había una paz extraña en el aire. Sabía que tenía 30 días antes de que el banco iniciara el proceso legal de verdad. 30 días para cambiar su destino. Miró el camión que había estado reparando. Le faltaba una pieza costosa que no podía pagar. Recordó que en un desguace al otro lado de la ciudad había un modelo similar que había sido descartado. Caminó durante 2 horas porque no quería gastar en transporte. Llegó al desguace y negoció con el dueño, un hombre rudo que solo aceptaba efectivo. Andrés le ofreció reparar un generador que tenían estropeado a cambio de la pieza del camión. El hombre aceptó. Andrés trabajó bajo un sol abrasador durante 5 horas en el patio del desguace, desarmando y rearmando el generador hasta que éste volvió a la vida con un rugido potente. El dueño del desguace, impresionado por su habilidad, no solo le dio la pieza, sino que le dio un juego de juntas nuevas que Andrés no esperaba. Volvió al taller cargando la pieza pesada sobre sus hombros. Estaba exhausto, pero por primera vez en años sentí una chispa de esperanza. No había usado dinero. Había usado su talento. Había intercambiado valor por valor sin que ningún banco se quedara con una tajada en medio. Esa noche, instaló la pieza en el camión. Cuando giró la llave, el motor arrancó al primer intento, con un sonido limpio y armonioso que llenó todo el local. Andrés cerró los ojos y escuchó la música del motor. Era el sonido de la libertad comenzando a abrirse paso, pero el camino apenas comenzaba. La deuda seguía ahí, los intereses seguían corriendo y el tiempo se agotaba. Andrés sabía que un solo camión no salvaría su vida. Necesitaba una estrategia más profunda. Necesitaba entender que el dinero no es un fin, sino una herramienta que él no sabía usar. Se sentó de nuevo con su cuaderno viejo. Esta vez, no escribió lo que debía, sino lo que podía generar. Empezó a desglosar cada hora de su día, cada gota de aceite, cada gramo de esfuerzo. Se dio cuenta de que durante años había estado regalando su activo más valioso, su capacidad de resolver problemas complejos. Decidió que a partir de ese momento, el taller de Andrés ya no sería un taller de barrio común. Sería el lugar donde se arregla lo que nadie más puede arreglar. Y eso tendría un precio justo, pero un precio que le permitirá ser dueño de sus manos otra vez. La transformación física del taller fue lo primero. Limpió cada rincón, pintó las líneas de seguridad en el suelo y organizó las herramientas como si fuera un quirófano. Quería que cuando alguien entrara, sintiera que estaba en manos de un profesional, no de alguien que estaba sobreviviendo. El cambio de mentalidad empezó a atraer un tipo de cliente diferente, pero la sombra del banco seguía proyectándose sobre la puerta cada tarde cuando caía el sol. Andrés sabía que la verdadera batalla no sería contra el banco, sino contra sus propios viejos hábitos. La tentación de usar la tarjeta para comprar comida cuando el efectivo escaseaba era enorme. El miedo a decir no a un cliente que pedía crédito era constante. Pero cada vez que flaqueaba, miraba el estado de cuenta y recordaba que esos intereses eran las cadenas que lo mantenían atado a un suelo que se hundía. El dueño del camión llegó el martes por la mañana. Era un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por los kilómetros y el café de carretera. Cuando escuchó el motor encendido, no dijo nada, pero sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y alivio. Sacó un fajo de billetes atados con una liga elástica y contó uno por uno el pago acordado. Andrés sintió el peso del papel moneda en su palma y por un segundo tuvo el impulso de correr al banco para abonarlo. Pero se detuvo. Si entregaba todo ese dinero al banco ahora, se quedaría sin capital para comprar insumos y el ciclo de dependencia volvería a empezar. Guardó el dinero en una caja fuerte de metal pesado que su padre le había dejado y decidió que ese efectivo no saldría de ahí a menos que fuera estrictamente necesario para producir más. Esa decisión marcó el inicio de su estancia en el Valle de la Muerte. Los siguientes días fueron una prueba de resistencia que ningún manual de finanzas podría describir adecuadamente. El banco, al ver que la reestructuración no se firmaba,
empezó a presionar de verdad. Las llamadas ya no eran de la oficina local, sino de un centro de cobranzas donde voces anónimas le hablaban como si fuera un delincuente. Le recordaban que su historial crediticio estaba muriendo, que nunca más podría comprar nada a cuotas y que su nombre quedaría manchado para siempre. Andrés escuchaba y colgaba. Lo que esas voces no entendían era que él ya no quería comprar nada a cuotas. El sistema le había quitado el miedo a través del exceso de dolor. El hambre se volvió un compañero constante. Para proteger el flujo de caja del taller, Andrés redujo sus gastos personales al mínimo posible. Dejó de comprar carne, dejó de salir a cualquier sitio y comenzó a caminar distancias largas para ahorrar cada centavo de gasolina. Su cuerpo empezó a notar el cambio. Perdió peso. Sus ojos se hundieron un poco más y el cansancio acumulado lo hacía parecer 10 años mayor de lo que era. Había noches en las que el frío del taller, donde se quedaba trabajando para no gastar luz en su casa, se le metía en los huesos de una forma que lo hacía temblar. Se envolvía en una manta vieja y se quedaba mirando los motores desarmados, preguntándose si realmente valía la pena tanto sacrificio por un ideal de libertad que todavía no veía. Andrés tiene 37 años. Es medianamente moreno, pelo castaño, medianamente musculoso. Un jueves por la tarde, la tentación golpeó con fuerza. Un vendedor de una empresa de lubricantes llegó ofreciéndoles una promoción increíble. Si compraba 10 barriles de aceite, le regalaban 2 y podía pagarlos en 6 meses sin intereses. Era una oferta que cualquier dueño de taller aceptaría sin pensarlo. Andrés miró el contrato. Sus dedos temblaban por las ganas de firmar. Con ese aceite extra, sus márgenes de ganancia subirían y tendrían un respiro inmediato. Pero recordó la regla de oro que se había impuesto. Si no tienes el efectivo hoy, no lo compras. Miró al vendedor a los ojos y le dijo que no. El vendedor insistió, lo llamó loco y le dijo que así nunca iba a crecer. Andrés lo acompañó a la puerta en silencio. Esa noche cenó un pedazo de pan y un poco de queso, sintiéndose el hombre más estúpido y, a la vez, el más íntegro de la ciudad. El proceso de aprendizaje fue doloroso porque no vino de los libros, sino de los errores. Una semana, calculó mal el costo de una reparación de una transmisión automática. Compró los repuestos. Trabajó 3 días seguidos y al final, cuando el cliente pagó, Andrés se dio cuenta de que después de pagar los materiales y la luz, solo le habían quedado $5 de ganancia neta. 3 días de su vida por $5. Se sentó en el suelo y rompió a reír con una risa amarga que terminó en un suspiro profundo. No se castigó por el error. Tomó su cuaderno y anotó la lección. Nunca des un presupuesto sin haber desarmado primero la pieza y haber sumado el costo de cada gramo de grasa. La soledad del valle es lo que más quiebra a la gente. Sus amigos dejaron de llamarlo porque él nunca tenía dinero para las cervezas de los viernes. Sus ayudantes, al ver que el ritmo de trabajo era frenético pero los lujos inexistentes, empezaron a buscar otros empleos. Andrés se quedó solo con un joven aprendiz llamado Mateo, un muchacho del barrio que no sabía mucho de mecánica, pero que tenía el mismo brillo de necesidad en los ojos que Andrés tenía de niño. Mateo se convirtió en su única conexión con el mundo. Juntos, pasaban horas bajo los chasis, compartiendo una sola botella de agua y hablando sobre cómo funcionaban las cosas. Mateo le preguntó un día por qué no simplemente cerraba y se iba a trabajar a otro lado. Andrés le mostró el motor de un tractor que estaban arreglando. «Mira esto, Mateo. Este motor tiene 30 años. Ha trabajado en el barro, en el sol, lo han descuidado y le han puesto piezas baratas. Pero aquí sigue. ¿Sabes por qué? Porque fue diseñado con un propósito sólido. Nosotros somos como este motor. El sistema nos quiere cambiar por piezas de plástico que se rompen al primer esfuerzo, pero si nos mantenemos de acero, no pueden detenernos. El banco solo puede quitarme las paredes, pero no puede quitarme lo que sé hacer con estas manos». Sin embargo, la realidad tocó de nuevo. La madre de Andrés, que vivía en un pueblo cercano, enfermó. No era algo grave, pero necesitaba medicamentos que el sistema de salud pública tardaría meses en entregar. Andrés miró la caja fuerte.
Ahí estaba el dinero que había ahorrado con tanto dolor para pagar la cuota que detendría el embargo del taller. No lo dudó. Tomó el dinero, viajó al pueblo y compró todo lo que su madre necesitaba. Cuando regresó al taller, la caja estaba casi vacía de nuevo. Sintió que el universo se estaba burlando de él. Era como si cada vez que intentaba sacar la cabeza del agua, una mano invisible lo empujaba de nuevo hacia el fondo. Esa noche fue la más oscura de todas. Se sentó en la oscuridad del local, con la llave de la persiana en la mano, pensando seriamente en dejarla tirada y desaparecer. El peso de la responsabilidad, de la deuda, de la enfermedad y de la soledad era demasiado. Pero entonces vio algo que lo detuvo. En un rincón del taller, Mateo había estado limpiando unas piezas viejas y las había ordenadas por tamaño y tipo, tal como Andrés le había enseñado. Había un pequeño cartelito escrito a mano por el muchacho que decía, «El mejor taller del barrio». Andrés se dio cuenta de que su lucha ya no era solo por él. Era por Mateo, era por su madre, era por la memoria de su padre. Si él se rendía, les estaba diciendo a todos ellos que el sistema era invencible, que el esfuerzo no valía nada y que estábamos destinados a ser esclavos de los intereses para siempre. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y decidió que si el banco quería el taller, tendría que venir a sacarlo por la fuerza mientras él estaba trabajando en el mejor motor de su vida. Empezó a aplicar la disciplina del dinero de forma obsesiva. Cada vez que cobraba un trabajo, dividía el dinero en sobres. Un sobre para el alquiler, un sobre para los materiales, un sobre para el sueldo de Mateo y un sobre pequeño, casi insignificante, para la deuda. Aprendí que no importaba la cantidad, sino el hábito. Ver cómo el sobre de la deuda crecía, aunque fuera unos pocos billetes a la semana, le devolvía una sensación de control de que el banco le había robado hacía años. El cambio empezó a notarse en la calidad de su trabajo. Al no tener la distracción de querer comprar cosas nuevas constantemente, se enfocó en la perfección técnica. Empezó a fabricar sus propias piezas pequeñas en un torno viejo, cuando no podía comprar las originales. Esto no solo le ahorraba dinero, sino que hacía que las reparaciones fueran únicas. La voz empezó a correr. Si quieres que algo quede mejor que nuevo, llévalo donde Andrés. No es el más barato, pero es el único que no te miente. Un día, llegó un hombre con un camión de transporte de alimentos que tenía un fallo electrónico que 3 concesionarios no habían podido resolver. El hombre estaba desesperado porque perdía millas de dólares cada día que el camión estaba parado. Andrés lo miró y le pidió 2 días. Se encerró con sus diagramas, estudió el sistema hasta que le sangraron los ojos y finalmente encontró un cable pelado que hacía masa en un lugar casi invisible. Cuando el camión arrancó, el dueño casi llora de alegría. Le preguntó a Andrés cuánto le debía. Andrés lo pensó en un momento. No le cobró una fortuna, pero le cobró lo justo por su conocimiento. El hombre pagó sin rechistar y además le prometió que traería toda su flota de 5 camiones al taller. Ese fue el punto de inflexión. Pero el Valle de la Muerte tiene una última trampa: el exceso de confianza. Con el dinero de los camiones, Andrés sintió que ya lo había logrado. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una cantidad importante de dinero. La tentación de comprarse una máquina nueva de soldar que había visto en una revista era casi insoportable. Mateo lo miraba con entusiasmo, esperando que Andrés hiciera la inversión, pero Andrés se detuvo en seco. Miró el sobre de la deuda y luego miró la máquina de soldar. Entendió que esa máquina era otro gancho del sistema para mantener trabajando para otros. Decidió que repararía su vieja máquina una vez más y que todo ese dinero iría directamente a liquidar la tarjeta de crédito que más intereses le generaba. Ir al banco a pagar la totalidad de esa tarjeta fue una de las experiencias más extrañas de su vida. Se presentó en la ventanilla con el dinero en efectivo. La cajera lo miró con extrañeza. No es común que alguien liquide una deuda así de golpe. Cuando recibió el comprobante de saldo en 0, Andrés no sintió una alegría explosiva. Sintió un silencio profundo. Era el silencio de una cadena rompiéndose. Salió a la calle y el aire le supo diferente.
Todavía debía mucho dinero del préstamo del local, pero esa pequeña victoria le dio la prueba de que el método funcionaba. Sin embargo, el banco no se quedó de brazos cruzados. Al ver que Andrés estaba empezando a recuperarse, envió a una nueva asesora, una mujer joven y muy inteligente, con una propuesta de oro. Querían ofrecerle un crédito de fomento empresarial con una tasa bajísima para que ampliara el taller y comprara un local contiguo. Le muestran proyecciones, gráficos y promesas de éxito rotundo. Andrés escuchó todo el discurso con una sonrisa triste. La asesora terminó diciendo: «Es una oportunidad única, Andrés. Podría ser el dueño de la red de talleres más grande de la zona». Andrés tomó el folleto brillante, lo dobló con cuidado y se lo devolvió. «Señorita, hace un año yo no podía dormir porque su banco era el dueño de mi tiempo y de mi esfuerzo. Hoy, duermo poco porque tengo mucho trabajo. Pero cuando cierro los ojos, sé que lo que hay dentro de este taller me pertenece. No quiero ser el dueño de la red más grande. Solo quiero ser el dueño de mi propia vida. El crecimiento que no puedo pagar con mi propio trabajo no me interesa». La asesora se fue confundida. No podía entender por qué alguien rechazaría dinero barato. Lo que ella no sabía es que para Andrés, nada es más caro que el dinero que te quita la paz. La noticia de que había rechazado el crédito se filtró en el barrio. Algunos pensaron que era un tonto, otros que era un orgulloso. Pero los que realmente lo conocieron empezaron a notar que Andrés ya no caminaba con los hombros caídos. Su mirada era directa y su voz tenía una seguridad que no venía del dinero en el bolsillo, sino de la falta de deudas en su alma. Pero la prueba final estaba por llegar. Una tormenta tropical, de esas que azotan la región de vez en cuando, golpeó la ciudad con una violencia inaudita. El alcantarillado colapsó y el agua empezó a subir por las calles. El taller de Andrés, al estar en una zona baja, comenzó a inundarse. Andrés y Mateo lucharon durante horas para subir las herramientas y los motores a las mesas de trabajo, pero el agua no dejaba de subir. El lodo se filtró por todas partes, arruinando repuestos, documentos y parte de la maquinaria que tanto le había costado mantener. Cuando el agua bajó al día siguiente, el panorama era desolador. El taller estaba cubierto de una capa de lodo fétido. Parecía que todo el esfuerzo de los últimos meses se había ido por el desagüe. Andrés se quedó de pie en la entrada, mirando el desastre. Sus manos, que tanto habían luchado, estaban entumecidas por el frío y la humedad. En ese momento, sonó su teléfono. Era el banco. El proceso de ejecución del embargo del local estaba listo para ser firmado por un juez. El plazo se había acabado. Andrés miró el lodo, miró las herramientas sucias y luego miró a Mateo, que estaba tratando de limpiar un banco de trabajo con un trapo viejo. Sintió que el sistema y la naturaleza se habían aliado para terminar de hundirlo. Se sentó en un neumático viejo y cubrió su rostro con las manos. El cansancio del Valle de la Muerte parecía finalmente haberlo alcanzado. La tentación de rendirse nunca había sido tan real, tan física, tan lógica. Después de todo, ¿quién podría culparlo por rendirse ahora? Había hecho más de lo que cualquiera hubiera esperado, pero en medio de ese silencio cargado de humedad, escuchó un ruido. Era el sonido de una pala golpeando el cemento. Levantó la vista y vio a doña Elena, la mujer del auto viejo, parada en la puerta con una escoba y un balde. Detrás de ella estaba el dueño del camión de alimentos y otros 3 clientes a los que Andrés había ayudado de forma justa en los últimos meses. No dijeron nada. Simplemente empezaron a limpiar. Ver a esas personas ahí paradas, con los zapatos hundidos en el barro y las herramientas de limpieza en la mano, produjo en Andrés un cortocircuito emocional. El sistema le había enseñado que el mundo era una competencia de todos, contra todos, por el último centavo. Pero la realidad le estaba mostrando algo diferente. No eran clientes. Eran una comunidad que él había construido sin darse cuenta, simplemente por haber decidido ser un hombre honesto en un mundo que premia la trampa. Se levantó del neumático, se tragó el nudo de la garganta y tomó una pala. No hubo discursos motivacionales. El sonido del metal contra el lodo se convierte en el ritmo de una nueva resistencia. Durante 3 días,
Trabajaron sin descanso. Limpiaron cada rincón. Secaron los motores con aire comprimido y rescataron lo que parecía perdido. Al final del tercer día, el taller no solo estaba limpio, sino que brillaba de una forma que nunca antes había visto. Mientras tanto, el reloj del banco seguía avanzando. La notificación judicial llegó el viernes por la mañana. No era una llamada, era un papel sellado que le daba 72 horas para desalojar el inmueble o pagar la totalidad de la deuda pendiente que, con intereses moratorios y gastos legales, ascendía a una cifra que parecía un número de teléfono. Andrés se sentó en su pequeña oficina. Mateo entró y salió de un café caliente sobre la mesa. «Jefe, ¿qué vamos a hacer?», preguntó el muchacho con la voz temblorosa. Andrés miró el papel y luego miró sus manos. «Mateo, el banco cree que mi valor está en este techo y en estas paredes de ladrillo. Pero ellos no entienden que el taller no es el edificio. El taller es lo que nosotros hacemos aquí dentro». Esa tarde, Andrés tomó una decisión que nadie esperaba. En lugar de esconderse o suplicar, llamó al dueño del camión de alimentos y le pidió un favor personal. El lunes por la mañana, cuando el abogado del banco llegó acompañado de 2 oficiales de policía y un cerrajero, se encontraron con una escena que no estaba en sus manuales. El taller estaba completamente vacío. No quedaba un solo tornillo, ni una mancha de aceite, ni una herramienta. Andrés los esperaba en la puerta con una sonrisa tranquila y las llaves en la mano. El abogado, un hombre joven con un traje demasiado caro para ese barrio, lo miró con desconcierto. «¿Qué es esto?», preguntó mientras revisaba el interior despojado. Andrés le entregó las llaves. «Ustedes querrían el local para cobrarse la deuda, ¿verdad? Pues aquí lo tienen. Es todo suyo. Pueden quedarse con el cemento, con el aire y con el polvo. Yo ya no les debo nada porque el valor de lo que saqué de aquí es exactamente lo que ustedes me cobraron de más en intereses durante 5 años». El abogado empezó a gritar sobre el embargo de bienes muebles, pero Andrés simplemente señaló hacia la calle. Allí, 3 camiones grandes estaban cargados con toda su maquinaria, sus herramientas y sus repuestos. «Todo lo que hay en camiones esos es mío», dijo Andrés. «Lo compré con mi trabajo, lo reparé con mis manos y no tiene ni un solo centavo de deuda bancaria. Si quieren intentar quitármelo, tendremos que ir a un juicio largo y costoso donde yo explicaré cómo su banco me cobró intereses sobre intereses de forma ilegal». El abogado guardó silencio. Sabía que Andrés tenía razón. El banco quería una ejecución rápida de un inmueble valioso, no una batalla legal por chatarra usada y herramientas viejas. Andrés se subió a la cabina del primer camión, saludó a los oficiales de policía y se fue sin mirar atrás. Se mudó a un local mucho más pequeño, en una zona menos transitada, un sitio que casi parecía un garaje grande. El alquiler era una 1/4 parte de lo que pagaba antes. No tenía oficinas elegantes, ni un cartel luminoso en la entrada, pero tenía algo que nunca había tenido antes: paz absoluta. El primer mes, en el nuevo local, Andrés aplicó la regla de oro que había aprendido en el Valle de la Muerte. Todo el excedente de dinero, después de pagar lo básico y el sueldo de Mateo, se guardaba en una cuenta de ahorros que no permitía retiros fáciles. La vida de Andrés cambió radicalmente. Ya no sentía la necesidad de aparecer que le iba bien. Se dio cuenta de que el sistema se alimenta de la apariencia. Si tienes un auto nuevo, eres exitoso. Si tienes el último teléfono, eres importante. Andrés seguía usando su camioneta vieja, pero ahora la mantenía en un estado mecánico perfecto. Comprendió que la verdadera riqueza no es lo que puedes comprar, sino lo que no necesitas comprar para ser feliz. Su felicidad ahora viene de terminar un trabajo difícil a las 6 de la tarde y saber que cada moneda que entraba en su bolsillo era suya por derecho propio. Mateo también cambió. Bajo la tutela de Andrés, el muchacho aprendió no solo a arreglar motores, sino a entender el valor del tiempo. Andrés le enseñó a leer estados financieros básicos y a desconfiar de cualquier promesa de dinero fácil. Un día, Mateo llegó emocionado diciendo que un amigo le había ofrecido una tarjeta de crédito con un límite alto para que se comprara una moto.
Andrés lo sentó y, en un trozo de papel, le dibujó cómo esa moto terminaría costándole 3 veces su valor real debido a los intereses. Mateo rompió el folleto de la tarjeta ese mismo día. El taller nuevo empezó a prosperar de una manera orgánica. Sin la presión de las cuotas bancarias asfixiantes, Andrés pudo bajar un poco sus precios sin perder margen de ganancia. Esto atrae a más gente del barrio. Empezó a implementar un sistema de ahorro para sus clientes. Si alguien sabía que su auto necesitaría una reparación mayor en 6 meses, Andrés les permitía ir pagando poco a poco por adelantado, guardando ese dinero de forma sagrada. Así, cuando llegaba el momento de la reparación, el cliente no tenía que pedir un préstamo. Se convirtió en una especie de banco humano basado en la confianza y el respeto mutuo. Un año después de haber entregado las llaves al banco, Andrés caminaba por la calle y pasó frente a su antiguo local. El edificio seguía vacío. El cartel del banco estaba descolorido y había vidrios rotos en las ventanas. El sistema había ganado el ladrillo, pero había perdido al hombre. Andrés sintió una punzada de tristeza por el edificio, pero una alegría inmensa por sí mismo. Se dio cuenta de que el sistema bancario es como un parásito que necesita un huésped vivo para alimentarse. Si tú decides no ser ese huésped, el parásito muere de hambre. La disciplina de Andrés se volvió legendaria en la zona. La gente decía que el mecánico de la esquina era un hombre que sabía algo que los demás ignoraban. Y era cierto. Andrés había descubierto que la libertad financiera no se trata de tener millones, sino de tener control total sobre tus gastos. Aprendió a vivir con el 70% de lo que ganaba, ahorrando el resto para emergencias y para futuras inversiones en herramientas de contado. Cuando finalmente pudo comprarse el torno moderno que siempre había soñado, lo pagó en efectivo. El vendedor no lo podía creer. «Nadie paga esto de contado, señor», dijo el hombre. Andrés sonriente y respondió que después de haber estado en el infierno de los intereses, el precio de contado era el mejor regalo que se podía hacer a sí mismo. La salud de su madre mejoró y Andrés pudo traerla a vivir cerca de él. Ya no tenía que preocuparse por si el dinero alcanzaría para las medicinas, porque tenía un fondo de emergencia sólido que le daba una tranquilidad que ningún seguro médico privado podía igualar. Una tarde, mientras tomaban café en el patio de su casa, su madre le preguntó si no extrañaba el taller grande y el movimiento de antes. Andrés miró sus manos, que ya no temblaban por el estrés, y le dijo que no. Lo que tenía ahora era mucho más grande que cualquier edificio. Tenía tiempo. Tiempo para hablar con ella, tiempo para enseñar a Mateo y tiempo para dormir sin pesadillas sobre embargos. La lección final de esta historia no es sobre cómo volverse rico, sino sobre cómo dejar de ser pobre. La pobreza no es solo la falta de dinero, es la falta de opciones. Cuando Andrés estaba atrapado en la deuda, no tenía opciones. Tenía que aceptar cualquier trabajo, por mal pagado que estuviera, solo para alimentar a la bestia del banco. Ahora Andrés podía elegir. Podía decirle que no a un cliente grosero. Podía cerrar el taller un martes para ir al médico con su madre y podía decidir qué dirección quería que tomara su vida. El sistema siempre intentará convencerte de que necesitas más de lo que tienes. Te dirá que el éxito es una línea recta que sube hacia el consumo infinito. Pero Andrés aprendió que el éxito es un círculo cerrado, donde tú eres el centro y el dueño de cada decisión. Su sueldo ya no se iba en puros intereses. Se iba en construir una vida que valiera la pena ser vivida. Un día, el gerente del banco, el mismo que lo había presionado años atrás, entró al taller porque su auto de lujo se había averiado y nadie podía encontrar el fallo. Andrés lo reconoció de inmediato, pero no sintió rabia. Sintió compasión. El hombre se veía estresado, con la piel grisácea y el tic nervioso en el ojo más acentuado que nunca. Andrés revisó el auto, encontró el problema en 5 minutos y lo arregló. Cuando el gerente sacó su tarjeta de crédito dorada para pagar, Andrés le puso la mano en el hombro y le dijo que no era necesario. «Tómelo como un regalo de parte de alguien que aprendió a vivir sin sus tarjetas», dijo con tranquilidad. El hombre se quedó mirándolo, sin entender del todo, y se fue con una expresión de desconcierto total.
Andrés se quedó de pie en la puerta de su taller pequeño, viendo cómo el auto de lujo se alejaba. Sabía que ese hombre, a pesar de su traje y su carga, era mucho más esclavo de lo que Andrés había sido nunca. La libertad no es algo que te dan, es algo que tomas cuando decide que tu valor no depende de un número en una pantalla. Mateo se acercó y le preguntó qué seguía ahora. Andrés miró el horizonte, donde el sol empezaba a caer, y respondió que lo que seguía era lo mismo de todos los días: trabajar bien, vivir con poco y disfrutar de la libertad de no deberle nada a nadie. La historia de Andrés se convirtió en un mito urbano en el barrio. Muchos empezaron a ir al taller, no para arreglar sus motos, sino para pedirle consejos sobre cómo los jóvenes manejan su dinero. Él siempre les decía lo mismo: el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo, pero asegúrate de que esté trabajando para ti y no en tu contra. Les enseñaba a ver las tarjetas de crédito como lo que realmente son: una forma de comprar tiempo que todavía no ha vivido con dinero que todavía no ha ganado. Al final, la resolución de su vida no fue perfecta. No se volvió un magnate de la industria ni salió en las portadas de las revistas de negocios. Pero logré algo mucho más difícil y satisfactorio. Logró la coherencia. Vivía en una casa pequeña pero propia. Trabajaba en un taller modesto pero rentable, y tenía una reputación que valía más que cualquier garantía bancaria. Su historia es un recordatorio de que vencer al sistema no requiere de una revolución violenta, sino de una revolución interna de hábitos y prioridades. Cuando Andrés cerraba la persiana cada noche, no sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Sentía la satisfacción del deber cumplido y la ligereza de quien sabe que mañana será un nuevo día de libertad. El sistema sigue ahí, con sus luces de neón y sus promesas de felicidad a plazos, pero para hombres como Andrés, ese mundo ya no tiene poder. Él aprendió a caminar por fuera de las sombras, en un camino que él mismo construyó con esfuerzo, grasa y una disciplina de hierro. La verdadera lección que Andrés dejó escrita en las paredes invisibles de su taller es que el dinero es un excelente esclavo, pero un amo terrible, y que la única forma de ser libre es aprender a domar a esa bestia antes de que ella te devore a ti. Hoy, el taller sigue abierto, y si pasas por esa calle estrecha, escucharás el sonido de los motores funcionando con la precisión de un reloj suizo, bajo el cuidado de un hombre que decidió que su vida valía mucho más que el interés anual de un banco. Esta historia termina aquí, pero la lección apenas comienza para todo aquel que esté dispuesto a mirar su propia realidad a los ojos. No es fácil, no es rápido, y duele mucho en el proceso. Pero al otro lado del Valle de la Muerte, hay una vida esperando que sea más brillante y real de lo que cualquier publicidad pueda prometerte. Solo hace falta una decisión valiente y la voluntad de ser, por fin, el único dueño de tu propio destino. Bueno, mi público bello, espero que les haya gustado el video. Les pido de favor que se suscriban y le den like al video para que les siga apareciendo más contenido del canal y sigan educándose financieramente. Recuerden que el límite está en la mente y estamos hechos para grandes cosas, ¿ok? Chao, chao.